Hola, hola, buenos días, muy buenos días a todos. ¿M? Eh, Mi nombre es Norma López, soy la contadora auditoria de Mont Group Argentina. Y bueno, estamos aquí, vamos a esperar un par de minutitos para que se agreguen las personas que están inscriptas, que por ahí están un poquito demorados. ¿M? Bueno. em, Mientras les cuento, Mont Group es una firma de legal y consulting asesores de empresas en todas las ramas del derecho. Nuestro mayor expertise está en acompañar a los inversores que quieren abordar un nuevo mercado. Tenemos un servicio específicamente diseñado para esa situación, donde los apoyamos desde lo legal, desde lo societario, desde lo administrativo, desde lo contable, tributario. Tenemos oficinas en 12 países de Latinoamérica, están indicados en la Filmina. Son todos profesionales propios y oficinas propias, no son asociaciones. ¿M? Y bueno, nuestro objetivo es poder acompañar y poder brindarles, asesorarlos en todos los temas que puedan ser de su interés. Yendo a la temática, em, bueno, agradezco su participación. Este webinar forma parte de un programa que hemos pensado desde Mont Group Argentina ofrecer a los inversores o los interesados a quienes tengan intereses en Argentina para ponerlos al tanto de la forma más rápida posible, más práctica posible también, sin entrar en cosas técnicas ni en aspectos muy jurídicos, sino desde un punto de vista bien práctico, ponerlos al tanto y acercarles de la manera más rápida posible todas las nuevas medidas que el nuevo gobierno del presidente Milei está implementando en Argentina. Este programa inicia hoy con la temática del decreto de desregulación y la otra temática de acceso a divisas y cepo cambiario. Continúa el próximo jueves 4 de enero, el día 4 de enero, con todo el tema de la reforma laboral. La tercera sesión va a ser el 11, relacionada con la reforma tributaria que se espera que va a mandar el gobierno al Congreso. Y bueno, un poquito el contexto es que ustedes bien sabrán ya que a partir del 10 de diciembre de este año, Argentina tiene un nuevo gobierno encabezado por el presidente Javier Milei. Este nuevo gobierno ha ganado las elecciones en un balotaje con un amplio margen, casi 12 puntos de diferencia respecto de la otra fuerza política, que era la continuidad del gobierno anterior, del peronismo, kirchnerismo. No obstante lo cual, a pesar de que ha ganado por el voto popular con este margen, el Parlamento ha quedado configurado con los votos de la primera ronda. Y en esa primera ronda el ganador de esa primera ronda ha sido el candidato Massa, representando al gobierno anterior. Con esto, ¿qué les quiero decir? Que el gobierno tiene toda una potencia del producto de las urnas, recién elegido, pero a su vez tiene una debilidad porque el presidente Milei, digamos, es alguien que ha saltado a la política hace muy poco y le carece de una estructura partidaria. Y carece también de una estructura en el Parlamento, a pesar de lo cual está haciendo alianzas con lo que es el partido del expresidente Macri, que incluso forma parte del gobierno en algunos funcionarios, y también con lo que es Juntos por el Cambio, que fue también la experiencia alternativa al peronismo que nos gobernó entre el 2015 y 2019. El presidente Milei ha ganado las elecciones hablándole a la población sobre todas las reformas que él iba a hacer y la desregulación que iba a producir, razón por la cual también se le asigna, digamos, una legitimidad en cuanto a todas estas medidas que vamos a comentar. Son medidas de shock, son medidas que nos ponen 180 grados en dirección opuesta a lo que veníamos.
Venimos de casi 20 años de regulaciones, regulaciones, regulaciones que asfixiaban y encorsetaban a la economía y la vida cotidiana de los argentinos. Milei cree en el libre mercado, en la libre competencia, en la intervención, en la no intervención del Estado en ningún aspecto de la vida, ni de las empresas ni de las personas, salvo lo necesario. Por eso digo que estamos 180 grados como visión de país de lo que veníamos viviendo estos últimos 20, con la excepción del tramo del presidente Macri, que ha ido un cambio muy gradual. Milei propone un cambio de shock, un cambio de entrada. Em, Dentro de ese cambio, dentro de ese esquema de cambios, el gobierno se asumió el 10 de diciembre. Dentro de ese esquema de cambios, una de las medidas más importantes, de las primeras medidas más importantes que ha tomado, ha sido el decreto de necesidad y urgencia número 70/2023, que fue publicado en el boletín, fue anunciado por cadena nacional, fue publicado en el boletín oficial el 21 de diciembre de 2023, va a entrar en vigencia de acuerdo a la normativa que tienen los DNU el día 29 de diciembre, o sea, a partir del 29 de diciembre ese decreto de necesidad de urgencia tiene validez con todas sus medidas. Los decretos de necesidad de urgencia les aclaro un pequeño, sin entrar en aspectos jurídicos ni legales, el decreto de necesidad de urgencia es un instrumento que tiene el Poder Ejecutivo, el presidente, que le otorga la Constitución Nacional en su artículo 99 para que en casos de necesidad o en casos de excepción, el presidente, titular del Poder Ejecutivo, se arrogue facultades legislativas que le corresponderían al Congreso. Eso aplica solo para necesidades de situaciones excepcionales. Dentro de los considerandos del decreto 70 hay una enorme cantidad de considerandos que justifican esa situación de excepción. Principalmente, básicamente está dado por un contexto de inflación de casi 180-200% en los últimos 12 meses, 60% 50%, perdón, de pobreza, al borde de una hiperinflación, ¿no? Estamos en una estampida de precios producto de la desregulación de precios que produjo el gobierno, porque el día 10 de diciembre se cayeron todos los acuerdos de controles de precios que había establecido el gobierno anterior, que tenía toda la economía frenada y pisada. Se liberaron naftas, tarifas, combustibles, bueno, un montón de precios. Entonces, en ese contexto es que el gobierno justifica la excepcionalidad, la necesidad de urgencia y dicta este decreto que tiene fuerza de ley, salvo que el Congreso disponga la nulidad por ambas cámaras. Ambas cámaras del Congreso deberían reunirse y disponer específicamente la nulidad. Aclaro que estos decretos existen desde el año 94. Todos los presidentes constitucionales han tenido decretos. Cristina, Alberto fue el máximo, casi 300 decretos. Macri, Kirchner, de la Rúa, todos han tenido decretos. Ninguno ha sido rechazado por el Parlamento. En ningún caso. Todos el Parlamento los ha dado por válidos. Bueno, vamos a ver con este decreto qué ocurre, porque, bueno, evidentemente es un decreto muy fuerte de shock, tiene 300 medidas desregulatorias que afecta muchísimos intereses y muchísimas, sí, intereses, situaciones, y ellos afectados están produciendo una serie de reclamos al Parlamento para impugnarlo. Bueno, eso estamos en veremos, no sabemos qué va a pasar. Se dice que el gobierno va a tener la fuerza política que le dan los votos para poder defenderlo, que no sea impugnado. Yendo a las medidas, de las 300 medidas, solamente les vamos acá hay algunas. Destaco bueno, tema de ley de alquileres, porque es un tema muy importante para la sociedad argentina. Había una ley que regulaba los alquileres. La ley de abastecimiento era una ley creada en la dictadura, en los años 70, para sancionar a las empresas por falta de abastecimiento. Siempre se amenazó a las empresas con aplicar esta ley que incluía clausuras, multas millonarias. Para poder domesticarlas en el sentido de establecer precios que el gobierno anterior, los anteriores, quisieran para los bienes. Ley de góndolas, esto era una ley que facilitaba el acceso a las pymes a las góndolas de los supermercados.
Se deroga la ley de compra nacional. Esto es importante porque desregula y permite que para procesos de infraestructura o licitaciones, aunque el gobierno cree en las licitaciones de infraestructura pública que no tengan, sin participación del Estado, o sea, que lo sacan directamente los privados, hay que ver qué instrumento crea, pero va a ser algo parecido a los chilenos, a la participación público-privada o PPP. Em, Se deroga la ley de compra nacional, así que esto va a facilitar la participación de empresas extranjeras en obras dentro de Argentina, en obras de ya sea de infraestructura, de tecnología, energía, etcétera. Pero les aclaro acá una segunda mención, todas las provincias o casi todas las provincias tienen la ley de compra provincial. Entonces acá, y si bien se libera lo nacional, las provincias que tienen facultades legislativas, son autónomas respecto a estos temas, tienen sus propias regulaciones que habrá que ver si se ayornan y acompañan esta nueva ola de regulación que estableció el gobierno. Se elimina el observatorio de precios, ese sistema de control de precios y fijación de precios máximos que teníamos prácticamente para toda la economía. Se deroga la ley de promoción industrial, no se sabe bien con qué efecto para la promoción industrial de Tierra del Fuego, que es una de las más importantes que tenemos vigente. Se deroga el régimen de sociedades del Estado. El gobierno de Milei ha dicho en la campaña, cree que el Estado se tiene que retirar de todas las empresas públicas, por lo cual ha dictado en este decreto una serie de normas que que van en dirección a permitir la privatización de las empresas públicas, por eso se elimina el régimen de sociedades del Estado, se transforman todas las sociedades del Estado en sociedades anónimas para poder venderlas. Importante, muy importante para las empresas, para los inversores, se modifica el régimen laboral. Vamos a tener un webinar, como les decía, el 4 de enero sobre esto, pero modificaciones muy importantes que hacen no solamente a la contratación, sino también a la desvinculación de los empleados y cómo se economiza en ese proceso. Se reforma el código aduanero en cuanto a prohibir exportar. Ustedes saben que el gobierno anterior, principalmente el de Cristina Fernández de Kirchner y el de Alberto Fernández, en aras de favorecer y bajar los precios, consideraba que los exportadores de carnes o de granos o de trigo, por ejemplo, debían limitar sus exportaciones para abastecer el mercado interno y de esa manera bajar los precios. Lamentablemente no siempre se verificó esa situación, pero existía esa prohibición de exportar. Bueno, no se va a poder prohibir exportar. Algunas particularidades para el régimen jurídico de la minería, de la industria de vitivinicultura. La cesión parcial o total del paquete de aerolíneas argentinas. Ahí el presidente Milei ha manifestado su intención de cedérsela a a los empleados, que son los más interesados en que no se privatice nada respecto de la empresa, entonces dejársela a ellos para que ellos la operen. Se va a implementar complementariamente la política de cielos abiertos. Volvemos a a la política que había tenido el presidente Macri de permitir la aparición de aerolíneas de distintos países para que puedan operar y conectar todo el territorio argentino. Importantísimo la modificación del Código Civil y Comercial en cuanto a reforzar y conceptualizar la total libertad contractual entre las partes, sin injerencia del Estado, incluyendo específicamente la disposición de que aquellas obligaciones contraídas en moneda extranjera deben ser saldadas en la moneda pactada. Esto este criterio ya había sido recogido recientemente por un fallo de la Corte, donde ¿qué es lo que ocurría? Usted tenía un contrato en dólares, la empresa argentina que quería pagar, que debía pagar ese contrato, no podía acceder a los dólares, entonces pagaba en pesos al tipo de cambio oficial, lo cual producía un perjuicio para la contraparte. La Corte estableció que eso no podía ocurrir, que habiendo dólares financieros, que son eran los únicos dólares a los cuales se podía acceder, el dólar MEP y el dólar contado con liqui, había que devolver la deuda utilizando esos tipos de cambio o en esos dólares. Esto ahora ya lo dice nuevamente el Código Civil.
las obligaciones contraídas en moneda extranjera deben ser saldadas en moneda extranjera. Cambia todo el marco regulatorio para la medicina prepaga, la medicina privada, la medicina que da las obras sociales, la industria farmacéutica, las recetas genéricas. Ahí también hay un gran movimiento. Se desregulan los servicios de Internet satelital. Eso también es una novedad importante. Se desregula el sector turístico para eliminar la intervención de las agencias de viaje. Como verán, hay muchísimas más medidas, estas son las más por ahí significativas, llamativas, las que tienen mayor impacto. La realidad es que todo esto hace que se esté sacando el corset que tenía la economía argentina de regulaciones. Estas se han dictado por decreto. Viene un segundo paquete de reformas que sí va a ir al Congreso de la Nación, que incluye reforma impositiva, reforma laboral, reforma política. Se supone que en estos días ya está entrando al Congreso la ley Ómnibus, le llaman. Todavía no está claro si va a ser una sola ley con todas las reformas o distintas leyes. Es un poco una estrategia parlamentaria para ver cómo pueden conseguir la aprobación de esas leyes. Em, en definitiva, todo este paquete está poniendo el barco rumbo al otro polo, como les decía, la antítesis de lo que veníamos teniendo. Evidentemente, esto vamos a una economía mucho más abierta de lo que teníamos acostumbrados. Y como les digo, se esperan más reformas, todas en este sentido. La eliminación del Estado dentro de las contrataciones particulares y como un actor de la economía relevante, que es lo que teníamos hasta ahora. Complementariamente, o además del decreto de necesidad de urgencia, que como les digo, contiene todas estas normas desregulatorias, también ha habido avances en el acceso a divisas y lo que se llama el cepo cambiario, que tal vez lo que más les interesa a ustedes. Primero decirles, todo el tema del cepo cambiario no está incluido en el decreto de desregulación, sino que se está produciendo a través de distinta normativa, nueva normativa casi cotidiana estamos teniendo del Banco Central. Antes también era cotidiana, pero antes era para ir apretando más el cepo. Ahora estamos en un proceso inverso, desregulando y desmontando toda la normativa relacionada al cepo. El cepo no está liberado. ¿Por qué? Porque, bueno, el presidente Milei en su discurso de apertura ha tenido una frase que ha causado, así, que ha quedado en el inconsciente colectivo de no hay plata. Incluso han salido algunas canciones con esa frase, no hay plata. El Banco Central no tiene dólares, está quebrado. Y consecuencia de eso, el cepo no se puede liberar. Hay una deuda de los importadores privados con sus acreedores, con sus proveedores del exterior, que algunos sitúan entre 30.000 y 50.000 millones de dólares. O sea, ese es un pasivo que el nuevo gobierno tiene que ver cómo esos importadores van a poder regularizar. Producto de que el cepo continúa y no está totalmente levantado, es que seguimos teniendo distintos tipos de cambio, un dólar oficial, pero después de una devaluación que produjo el gobierno que llevó el dólar de 3,65 a 800, fluctuando hasta un 2% por mes, hoy por hoy, o el día 26, está en 826 pesos, y los dólares financieros alternativos están en 956, o sea, una brecha aproximadamente entre un 12 y un 15%. Hasta el 9 de diciembre, el dólar oficial estaba en 365, 400 pesos, y los dólares alternativos también estaban en 900.000, o sea, hay una brecha del ciento y pico por ciento. La devaluación produjo que la reducción de esta brecha, y el gobierno está muy pendiente de la evolución de esta brecha, porque en la medida que esta brecha se achique, se achique, se achique, se van a estar dando las condiciones para poder liberar el mercado cambiario.
O sea, hay que esperar, o está el gobierno evalúa, o dicen los que conocen la idea, el esquema que tiene empezar el gobierno, que va por un lado la chica y la brecha, y por otro lado y en paralelo aumentar las reservas del Banco Central. En las últimas semanas el Banco Central, desde que asumió el gobierno, aumentó casi 2.000 millones de dólares sus reservas y están en tratativas para conseguir algún préstamo de algún organismo internacional, del fondo, refinanciar con el fondo el plan, el plan que tenemos firmado, bueno, alguna otra alternativa de forma tal de armar un puente que permita llegar a marzo, que es cuando entra los dólares de la cosecha y de esa forma se recomponen, esperan recomponer de forma más fuerte y más consistente las reservas del banco. Em, Quiero mencionarles algo que no le dije al comienzo. Todo lo que yo les voy a explicar hoy es con la normativa que tenemos vigente hasta el día 26 de diciembre. Les digo esto porque si esto lo ven dentro de una semana, por ahí las cosas cambian. Esperamos que para mejor, se supone que van a ser para mejor, pero esto está con la normativa al día 26 de diciembre. Es importante que lo tengan presente porque, vuelvo a decirles, esto está con permanente modificación. Las novedades ¿cuáles son las novedades que está tirando el Banco Central para poder instrumentar todos estos cambios, digamos, llevar al mercado cambiario también toda esta desregulación? Bueno, flexibilización en cuanto al acceso a los dólares, un cronograma de pagos para los importadores que por lo menos les va a dar certeza en cómo van a poder pagar sus facturas, y un criterio de dividir el stock de deuda del flujo de las importaciones. Tanto para bienes como para servicios, el Banco Central dispuso que hay que hacer un corte. El corte es, para el caso de los bienes, aquellas importaciones oficializadas con registro de ingreso aduanero, el RIA, anterior al 13 de diciembre, o sea, hasta el 12 de diciembre, las importaciones oficializadas hasta el 12 de diciembre forman parte del stock. Las que se realicen a partir del 13 de diciembre forman parte del flujo. Para servicios lo mismo. Todos los servicios prestados y o devengados antes del 13, o sea, hasta el 12 inclusive, van a formar parte del stock y tienen un tratamiento. Distinto va a ser los servicios devengados o prestados a partir del 13 de diciembre, que va a tener otro tratamiento de acceso a divisas. Solamente lo menciono acá y después vamos a profundizar un poquito más. Para todo aquello que sea stock por deuda comercial, de servicios y de bienes, hay que presentar completar una declaración jurada llamada Padrón de Deuda por Importaciones con Proveedores del Exterior, donde las empresas van a tener que informar cuál es la deuda que tienen con sus proveedores del exterior. Y esto es así porque si bien hay Argentina o nuestro régimen tributario, cambiario, está lleno de regímenes informativos, la realidad es que también para el Banco Central considera que tiene inconsistencia entre las bases y que tiene de información más lo que tiene información de AFIP, etcétera, debido a que producto del CEPRO, producto de las limitaciones, ha habido mucha creatividad, digamos, en la forma de cancelar importaciones o distintos formatos o situaciones especiales con los cuales los importadores argentinos han debido cumplir con sus proveedores del exterior, y el Banco Central carecería de esa información. Por eso quiere hacer como un stock y un padrón, tener un cálculo más certero de cuánto es esa deuda, que supuestamente puede ser de 30.000 según unos, llega a 50.000 según otros. Bueno, ¿qué pasa con el pago de servicios al exterior, ya sea para stock y para flujo? ¿Cuáles son las principales cosas que tenemos que tener en cuenta? No existe más la CIRASE. La CIRASE era un formulario de declaración jurada que es sistema de importaciones de la República Argentina de servicios, creado por el gobierno anterior, por el cual por cada servicio había que llenar un formulario en la página de AFIP. Ese formulario se direccionaba hacia la Secretaría de Comercio y había que esperar la autorización de la Secretaría de Comercio para poder
eh, o sea, para poder pagar el servicio. O sea, el CIRASE era una necesaria para poder acceder a los dólares oficiales para poder pagar el servicio, entre otras condiciones. Bueno, la CIRASE ya no existe más. Así que eso es un control, porque en definitiva la Secretaría de Comercio lo que hacía era era decir sí o no a la importación y por lo tanto al pago. Ese control ya no existe más. Tampoco va a existir más la necesidad de validar la cuenta corriente única de comercio exterior. Era otro registro que había que completar para poder saber si uno podía pagar al exterior un servicio. Se mantiene el criterio de que no se puede pagar antes la fecha de prestación del servicio y tampoco antes del vencimiento de la factura. Eso no se puede pagar. Es importante tener el contrato de servicios para poder demostrar cuándo el servicio fue prestado y o devengado. Obviamente toda la documentación respaldatoria que puede exigir el banco para poder procesar el pago. Siempre que haya que pagar pagos, hacer pagos mayores a $10.000, hay que calendarizarlos, hay que coordinar con el banco la fecha en que se van a disponer de los dólares. Sigue vigente la presentación de la declaración jurada de relevamiento de activos y pasivos externos en la comunicación 6401, ahí faltó ponerlo, del Banco Central. Eso sigue vigente, es una declaración jurada informativa, es informativa solamente del Banco Central, que se presenta al Banco Central informando activos y pasivos. Sigue vigente la limitación para operar si uno operaba con los dólares financieros contado con líquido MEP y después quería ir al mercado libre de cambios, al dólar oficial, había que cumplir un plazo de entre 90 y 180 días, ya sea la propia importadora como así también los controlantes y el grupo económico. Y sigue vigente, esto es importante, el análisis de la capacidad económica financiera de la empresa por parte de AFIP. Esto parece ser que se va a mantener. La idea de esto es evitar que empresas fantasmas o empresas que no tengan capacidad para el repago, para el pago de la importación, puedan estar realizando operaciones. Todas estas transacciones, todos los pagos que haya que hacer al exterior van a tener que ser validados. Al momento del pago, lo cual no quiere decir que tengan que estar autorizados. O sea, va a haber que hacer la convalidación en el banco, en la página, en el sistema online del Banco Central. Eso no implica, que en términos generales, para el flujo, que haya que pedir autorización. Como les decía, ¿qué pasa con el stock? El stock, todos los servicios que están, esto es un esquema inicial que el Banco Central ha dispuesto, como les decía, dividir stock de flujo. Toda la deuda por servicios prestados hasta el 12 de diciembre, prestados o devengados hasta el 12 de diciembre, para ser cancelados van a requerir una autorización previa del Banco Central, excepto que se trate de servicios que pudieron haber tenido alguna financiación del exterior, excepto que se trate de situaciones donde haya alguna certificación de incremento de producción de petróleo o gas en el marco del decreto 272, excepto que se trate de un aporte de inversión en la ley dentro del marco de la ley de economía del conocimiento del decreto 679. O sea, estas son pequeñas excepciones, pero el concepto general que es para el stock todavía hay que pedir autorización al Banco Central. Se ofrece a los importadores de bienes y o servicios la opción de suscribir bonos BOPREAL. En Argentina, pero los nombres son bastante creativos. Es bonos para la reconstrucción de una Argentina libre. Y después vamos a ver cómo funcionan estos bonos, pero también existe la posibilidad de abordar el stock a través de la suscripción de unos bonos que se llaman de esta manera. Eh, Respecto al stock, hay ciertos servicios que por su característica es lógico, no requieren conformidad previa, son los servicios de transporte, las compañías aéreas, servicios de transporte pasajeros, viajes, servicios audiovisuales. Acá es un poquito amplio, hay que ver un poco en particular qué podría entrar, ¿no? Los servicios de gobierno, los servicios de asistencia al viajero, bueno, los de salud. ¿m? Todos estos servicios, aunque tengan un stock de pasivos, no tienen por qué pedir autorización previa.
¿Qué pasa con el flujo? Las importaciones, los servicios prestados o devengados desde el 13 de diciembre, cuando sean prestados por compañías vinculadas, tendrán un plazo de pago de 180 días desde la prestación o devengamiento del servicio. Y para el caso de las no vinculadas, 30 días desde la prestación del servicio o el devengamiento. El concepto de vinculadas dentro de la normativa del Banco Central es muy amplio, no es solamente mismos accionistas, mismo directorio, puede ser el mismo domicilio, mismos representantes legales, único cliente, único proveedor. Bueno, hay distintas definiciones de concepto de vinculadas, así que hay que tener cuidado ahí en verdad para analizar si se es o no vinculada. Tengan en cuenta que en el régimen anterior los pagos a compañías vinculadas necesitaban sí o sí autorización del Banco Central. Acá no hay que pedir autorización, para el flujo no hay que pedir autorización del Banco Central. Acá directamente tienen que ustedes calendarizar y saber que van a poder pagar a los 180 días con acceso al dólar oficial, que hoy prácticamente hoy no hay diferencia con los dólares financieros, pero no requieren autorización del Banco Central, esto es automático. Se cumple con la presentación de los requisitos formales que les decía, presentar la factura con fecha de vencimiento, presentar las declaraciones juradas de la comunicación 6401, cumplir con los plazos de los 90 y 180 días, pero no se requiere autorización del Banco Central. Hay ciertos servicios personales, culturales y recreativos. Eso está pensado más bien para los artistas. Y los plagos, los servicios de importación por los fletes, que tienen tratamiento distinto, plazos mucho más cortos. Y se prevé la posibilidad de pagar antes de estos plazos para situaciones muy particulares relacionadas con si uno tuviera financiación del exterior o podría empalmar el pago al exterior con un cobro, una refinanciación de exportación, un cobro anticipado. O sea, hay que ver un poquito ahí si por alguna de estas excepciones se puede adelantar los plazos. Pero el concepto principal que les transmito es que esto es, primero, que no hay que, para el flujo no hay que pedir autorización del Banco Central, si se cumplen los requisitos formales de declaración jurada y papelería. Y esto es la calendarización que se ha pensado para poder dar cumplimiento a las obligaciones de pago de importaciones de servicios desde el 13 de diciembre. ¿Qué pasa con los bienes, con las importaciones de bienes? Em, lo más importante, la CIRA. Las CIRAs fueron eliminadas y fueron reemplazadas por las SEDI. Eh, SEDI significa Sistema Estadístico de Importaciones. La CIRA era un procedimiento parecido a la CIRA, una declaración jurada que había que completar, un formulario que se completaba en la página online de AFIP o de aduana y que se llegaba finalmente, después de distintos procesos, a la Secretaría de Comercio. La Secretaría de Comercio era quien, a discreción, a discreción, porque no era algo que estuviera regulado, sino que era a discreción de la Secretaría de Comercio, se aprobaba o no la CIRA. Si la CIRA no estaba aprobada, la importación ya no estaba aprobada, por lo tanto el pago tampoco. Entonces, la CIRA era un primer obstáculo que había que sortear, tenía que estar en estado salida para que pudiera avanzarse en el proceso de acceso a dólares para el pago de la importación. Bueno, la CIRA quedó eliminada por este nuevo formulario que es solamente informativo y efecto estadístico. No es que se pide una autorización, sino que aparece como una forma de llenar los datos de la importación y lo que ustedes van a importar. Este tema de la CIRA y el que sigue y estos tres primeros, más que hacer al tema del acceso al dólar, hacen al tema, al sistema de importaciones que teníamos vigente. No tanto al acceso al dólar. Obviamente, si no teníamos esos tres primeros puntos que vamos a ver, no puedo acceder al dólar, pero era como un obstáculo inicial, la CIRA. Las licencias, otra gran noticia, se eliminan las licencias automáticas y no automáticas. Es decir, ahora todos los productos pueden entrar directamente a Argentina sin necesidad de tramitar ninguna licencia. eh,
Obviamente se trata de bienes que tienen que ver con la salud, con los alimentos, etcétera, obviamente que intervienen los organismos de control, pero ya no tenemos más lo que teníamos que averiguar antes. Páseme la partida arancelaria para saber si es automática o no automática, porque si es no automática estamos en un problema, porque no salían. Acá Argentina tiene ciertos sectores, muchos sectores de la industria muy protegidos. Esta era una forma, obviamente, las licencias no automáticas, no permitir la importación del exterior. Destaco textiles, juguetes, calzado, cuero, bueno, varios. Y lo que busca el gobierno a través de esto, además de la filosofía del libre comercio, el libre mercado sin intervención estatal, salvo lo mínimo indispensable, lo que busca el gobierno también es que con la importación se puedan mejorar y reducir los precios internos de ciertos productos, ¿no? También tiene ahí un efecto que hay que ver si se produce o no. Em, Sigue usando el sistema CEPA-IMPO. CEPA-IMPO es el sistema de seguimiento y pago de las importaciones. Esto es porque este sistema es donde se alimenta toda la historia de la importación, de cuándo se oficializó, cuándo llega, los aranceles, el pago, etcétera. Así que eso sigue usándose. Los aranceles no han cambiado, o sea, tenemos licencia automática y no automática se eliminaron las licencias, la licencia no automática, ahora todo va a ser automático, digamos, pero no el tema de aranceles. Eso sigue vigente porque aplican los aranceles Mercosur, dado que nosotros como bloque estamos dentro del bloque comercial del Mercosur. Como país estamos dentro del bloque comercial del Mercosur. Bueno, continúa muy parecido a los servicios, la obligación de presentar la documentación respaldatoria, la calendarización si uno va a pagar más de $10.000, el relevamiento de activos y pasivos externos, el límite de los 90 y 180 días si uno se accedió al dólar oficial o a los dólares financieros para todo el grupo, no se puede pagar antes del vencimiento de la factura. Sigue el análisis de capacidad económica financiera, como les decía, eso permanece. Se discontinúa la cuenta corriente, esa también como para los servicios. Como les decía, como para servicios, todas las operaciones van a ser convalidadas al momento de efectuarse el pago. ¿Qué pasa con el stock? El stock es muy parecido a lo que tenemos con servicios. El stock de deudas por importaciones oficializadas con registro de ingreso aduanero hasta el 12 de diciembre forman ese stock. Necesitan para ser canceladas autorización previa del Banco Central, excepto la misma situación que anterior, que sea que tuvieran importaciones con financiación del exterior previamente, que tuvieran algún incremento de petróleo y gas natural por el valor que van a cancelar, a inversión directa en la Ley de Economía del Conocimiento. Esas excepciones se mantienen. Y se ofrece por este stock, el Banco Central, mejor dicho, estableció la opción de poder acceder a estos bonos, suscribirlos para poder después aplicarlos. ¿Qué pasa con el flujo? Las importaciones que tengan régimen de ingreso aduanero posterior al 13 de diciembre serán pagadas en 4 cuotas mensuales a los 30, 60, 90 y 120 días, a razón de un 25% cada cuota. Evidentemente también hay excepciones para bienes bienes críticos, salud, alimentos, eh, si tuviera plazos preferentes, el pago anticipado, perdón, con requisitos de financiación, requiere requisitos de financiación previa del exterior, puede ser si se calza la operación con alguna cobro anticipado, prefinanciación de exportaciones. Bueno, ahí hay que ver un poco las situaciones especiales también para bienes de capital. Pero lo más importante es que el resto de los bienes tenemos una calendarización. Nuevamente, el flujo no requiere autorización del Banco Central. Directamente yo puedo decirle a mi proveedor exterior que este va a ser mi calendario de pagos, este, para cancelar la factura. Y este calendario de pagos no hay distinción, se aplica, o sea, no hay distinción entre vinculadas o no. La distinción entre vinculadas o no es para los servicios. Aquí no aplica para las vinculadas. Un trato distinto.
qué son lo que es el bono, qué son los bonos y cómo funcionan? Bueno, los bonos es una emisión, es una disposición del Banco Central que que emite estos bonos para Argentina, reconstrucción de Argentina liberal, que lo pueden suscribir solo los importadores de bienes y servicios por el stock de deudas pendientes. Esta opción va a estar vigente hasta el 31 de octubre de 2027. Se suscriben en pesos, la cancelación va a ser en dólares, la amortización también va a ser en dólares. Hay una opción de rescate anticipado a favor del inversor. Deben con una tasa de interés que se va a ir definiendo en cada licitación, porque hay un cupo anual para ir licitando estos bonos. Se va a poder adquirir en los mercados secundarios. Y lo más importante, los bonos, que es algo que ha pedido mucho el sector importador, principalmente las cámaras importadoras, es que esos bonos que suscriban los importadoras puedan ser aplicados al pago de obligaciones impositivas y aduaneras, con más todos sus accesorios, multas, recargos, etcétera, en caso de incumplimiento. Entonces, efectivamente, estos bonos, el decreto 72/2023 del Poder Ejecutivo, agrega o complementa la comunicación del Banco Central por el cual crea estos bonos con la posibilidad de que se apliquen al pago de obligaciones impositivas y aduaneras, con más sus intereses, multas y accesorios, excepto, las excepciones son casi siempre las mismas, lo que tenga que ver con seguridad social, lo que tenga que ver con obra social o cobertura de salud para los empleados. Estos dos primeros, todos estos puntos, los cuatro primeros puntos tienen que ver con relación de dependencia. O sea, no voy a poder regularizar aportes y contribuciones de seguridad social, no voy a poder pagar contribuciones de cobertura de salud, tampoco la aseguradora de riesgo de trabajo. Las entidades financieras no van a poder aplicarlo el impuesto de débitos y créditos bancarios y tampoco sirve para responsables sustitutos. Pero los otros impuestos, los otros conceptos, o sea, ustedes podrían pagar IVA, ganancias, anticipos, algún otro impuesto específico que les afecte su actividad con estos bonos. Y no solamente el capital, sino intereses, multas y accesorios. ¿Qué pasa con el cobro de las exportaciones? Bueno, o sea, el problema del que tenía el cepo era que, por un lado, no podíamos, no se podían salir dólares de Argentina y consecuencia de eso tampoco entraban dólares, porque obviamente uno no va a un cine donde después no va a poder salir. Entonces, la realidad es que el gobierno anterior tenía una regulación muy fuerte para exportaciones, obligaba a los exportadores a liquidar las divisas al tipo de cambio oficial, recuerden que la brecha era casi del 100%, al tipo de cambio oficial dentro de los 5 días corridos de la cobranza del servicio. Ahora bien, el último tramo del gobierno anterior, Massa, que fue el ministro de Economía y a la vez candidato, mejoró esa oferta a los exportadores hasta el 10 de diciembre, ofreciéndoles liquidar el 50% al dólar oficial y el 50% a los dólares financieros. El gobierno actual cambió esa fórmula y hoy por hoy las exportaciones deben ser liquidadas dentro de los 5 días de percibidas considerando 80% al dólar libre, al dólar oficial, perdón, al dólar oficial y 20% a los dólares financieros, lo cual produce cierta mejora respecto del dólar oficial. Antes de terminar, para dejar un poco de paso a las preguntas, les quería comentar el tema de el padrón. En el día de ayer se dictó la Resolución General Conjunta 5466, conjunta porque está emitida por AFIP y la Secretaría de Comercio, que en su artículo 10 crea el padrón de deuda por importaciones con proveedores del exterior. En ese padrón, en ese padrón,
todavía no está disponible, por lo menos hasta ayer a última hora no estaba disponible para conocer qué tipo de datos piden. La idea, el objetivo es que los importadores informen la deuda comercial, la deuda comercial que tienen en stock al 13, al 12 por importaciones de bienes y servicios al 12 de diciembre de 2023. Y ofrece la posibilidad a los importadores de también informar la deuda que haya sido cancelada por otros mecanismos de pago que no impliquen el acceso al dólar. Por ejemplo, aquellos importadores que han pagado a través del mercado único y libre, a través del contado con liqui. También pueden informar esos pasivos que han regularizado. Recalco que es solo deuda comercial, o sea, no se incluye no se incluye en principio la deuda financiera. Y el plazo para completar esta información es muy perentorio. La verdad que acá yo creo que deberían haber dado un poquito más de extensión porque son 15 días corridos en este contexto de fin de año, feriados por festivos, y tantas modificaciones que 15 días corridos que están venciendo el día 11 de enero de 2024. En esa fecha, entonces hay que presentar esta declaración jurada de deuda, para poder que el Banco Central tenga este conocimiento de cuál es realmente el stock de deuda que tienen que pagar los importadores. Atento a esas inconsistencias o esa falta de uniformidad y de certeza en la base de datos que tiene el Banco Central. Así que bueno, atentos a sus empresas, el 11 de enero de 2024 hay que tener esta obligación presentada. No sabemos bien con qué objetivos, si esto va de algún modo, llegado el caso, flexibilizar los plazos para el pago del stock, si va a haber va a ser un requisito indispensable o no para poder cumplir, entrar en el esquema que el Banco Central diseñe para pagar el stock, además de los bonos. Pero bueno, es una novedad importante. Y bueno, yo creo que mm, con esto terminamos la exposición, porque quiero dejar abierto, sí, terminamos la exposición, quiero dejar abiertas las preguntas, el sector el tiempito de preguntas. A ver, participante de acá, preguntas. A ver, acá tengo ya un comentario, a ver, de Javiera. Las empresas de la construcción venían advirtiendo que el cepo cambiario les causaba problemas para importar materiales y maquinarias, debido a que tenían que hacer trámites para obtener los oficiales. Con la eliminación del cepo, ¿aumentarán los costos para estas firmas en el corto plazo o lo sería más fácil evitar sobrecostos por demoras? Bueno, el cepo todavía no está eliminado, pero seguramente va con el flujo, con las próximas importaciones, van a evitar los sobrecostos en las demoras en las demoras sin ninguna duda. En cuanto a costos, el gobierno, eh, personalmente no tengo muy claro el motivo, pues es un tema más financiero del Banco Central que no me queda claro, pero bueno, en el gobierno ha establecido la vigencia del impuesto país, un impuesto sobre todo los dólares de la importación del 17,5%. Eso lo han dicho como algo transitorio, lo quieren eliminar en cuanto puedan, pero yo creo que acá es que la base, o sea, la llave de destrabar por completo el cepo va a ser poder tener las reservas suficientes para afrontar todos los pagos que hay que compensar, pasados y futuros. Pero en concreto, Javiera, sin duda que se va a evitar los sobrecostos por los demoras de importación en en las futuras importaciones. Si una empresa argentina importa servicios informáticos software donde el pago es, digamos, $10.000 a Perú, ¿realmente pueden conseguir dólares para hacer esos pagos? ¿Qué sobrecostos tendrían que asumir? Si estamos hablando de flujo, la normativa dice que no hay que pedir autorización, van a tener, ¿cuánto era para los servicios? No, 180 eran para vinculadas, no vinculadas 30 días. Perdón, vuelvo a Javiera. Javiera, esos pagos
que haya que hacer por el flujo, deben respetar las cuatro cuotas, 25% a los 30, 60, 90 y 120 días. O sea, ustedes van a pagar en 4 meses consecutivos la factura, ¿m? Pero no necesita autorización del Banco Central. Vuelvo a Iván, que pregunta de esto de la empresa informática, de respecto de una deuda, una factura por servicios de software de $10.000. Si es una no vinculada, va a poder pagar a los 30 días, y si es una vinculada, a los 180 días. El sobrecosto va a ser el impuesto país que va a aplicar al dólar oficial al cual va a liquidar, y en principio esto es muy reciente, no tengo conocimiento en la práctica de que esté generando problemas porque estamos recién empezando, pero deberían poder acceder a los $10.000 por importaciones nuevas a partir del 13 de diciembre, pagándolas a los 30 días. O sea, tengan presente que para el flujo hay un calendario de pagos. Bienes, 4 cuotas mensuales, 30, 60, 90 y 120 días se va a pagar al exterior. Em, para servicios, 30 días si no es vinculada, 180 días si es vinculada. En todos los casos va a haber sigue manteniéndose el costo administrativo de presentar los papeles, la factura, llenar la SEDI, que es la nueva obligación. Bueno, ese sobrecosto administrativo de gestionar una importación para la empresa argentina va a existir. Quisiera saber a partir de qué fecha aplican los cambios en materia de indemnización por despido, me pregunta Aldana. Aldana, no es un tema de mi expertise, pero te puedo decir que el boletín, que el decreto entra en vigencia el día 29 de diciembre. Es decir, que los cambios en indemnizaciones por despidos deberían aplicar a partir del 29 de diciembre, porque la legislación aplicable al momento del despido, la legislación aplicable del despido es la vigente al momento que se produce el hecho. Pero el 4 de enero, nos falta mucho, van a tener la exposición específicamente relativa a las reformas laborales, que son muy importantes. Eso era Aldana. Iván, contesté. Las deudas en stock por servicios S30 y S31, ¿hay que informarlas en el padrón? Buena pregunta, no lo tengo claro, porque no conocemos los detalles del padrón. El concepto es que debo informar toda la deuda. Creería que sí. No se identificó la persona que me preguntó. Creería que sí. Yo hasta ayer no pude ver, no estaba disponible el padrón, no sé cómo es el formato, ni qué información se refiere. Así que tendríamos que ver qué dice el padrón. Sí destaco que el padrón habla de deuda comercial. ¿M? Luis, ¿se sigue aplicando el impuesto a FIP? Sí, el impuesto, sí. Em, Cuando un argentino compra fuera de su país, sigue aplicándose el impuesto país, que ahora y sigue aplicándose las percepciones. Lo que pasa que al haberse producido la devaluación y que ya los gastos no se liquidan al dólar de 400 como teníamos antes, sino al dólar 800, las percepciones y el impuesto país quedaron en el 17,5% impuesto país, y las percepciones de ganancias y bienes personales han bajado en porcentaje. No recuerdo ahora cuánto es su porcentaje, pero sí, siguen aplicándose los mismos tributos, nada más con una menor tasa. Oscar, todo esto explicado siempre y cuando el DNI quede vigente, el DNU quede vigente. Entiendo que se han presentado amparos y que el Congreso no lo anule. Es correcto lo que dice Oscar. Hay un decreto de necesidad de urgencia que tiene, como les decía, es un instrumento constitucional que puede emitir el presidente. Está siendo objeto de amparos por muchos de los sectores afectados. Este DNI toca muchos nichos, muchos sectores, muchísimos.
Hay muchos que están afectados, quienes presentan recursos de amparo, lo hacen por los temas puntuales. Puede verse afectado cierto tema si la justicia así lo dispone. Es de imaginarse que si uno escucha al procurador del Tesoro de la Nación, que es un poco el cerebro jurídico atrás de esto, considera que no deberían prosperar. Podría llegar a la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia es restrictiva en su aceptación o no de los DNU. Pero la realidad es que también si el Congreso no los rechaza expresamente por ambas cámaras, el DNU queda vigente. Como les decía, todos los DNU que todos los presidentes han dictado de asientos de DNU, creo que Alberto Fernández fue el último, tiene más de 250 DNU emitidos en su gobierno, ninguno nunca ha sido rechazado. Lo que pasa que acá el problema que tiene el gobierno es que tiene una debilidad política que en cuanto a que sus representantes en el Congreso efectivamente son minoritarios, muy minoritarios. No obstante lo cual, está en alianza con, los representantes del partido de Macri, del expresidente Macri, que lo estarían apoyando. Están en alianza con, o en tratativas de apoyo con los representantes de Juntos por el Cambio, que es una coalición un poco más amplia que gobernó también junto con Macri. Y lo que el gobierno está presionando es que el Parlamento lo que debe hacer es reunir las dos cámaras y rechazar en las dos cámaras. Y eso es lo que se ve como un poco difícil. No obstante, el gobierno lo defiende a capa y espada y está proponiendo incluso hacer un plebiscito para poder verificar que la población lo termine apoyando y forzar algo al Parlamento a respetar la voluntad popular. Porque todo lo que dice, o prácticamente todo lo que dice el DNU, sí, todo. Pasa que el DNU fue llevado al detalle. Es lo que el gobierno, es lo que Milei dijo en campaña, que iba a privatizar todas las empresas, que iba a eliminar todas las registraciones, iba a eliminar toda la intervención del Estado del gobierno, o sea, y eso la gente lo votó. Eso es lo que el gobierno dice. Pero es cierto, hay un camino judicial que se puede abrir y hay un camino parlamentario para impugnar ambos DNU. En el Parlamento, vuelvo a decirles, no hubo ningún decreto de necesidad de urgencia que el Parlamento haya rechazado jamás porque considera que es una facultad constitucional, ha considerado hasta ahora que es una facultad constitucional del Ejecutivo. Y hoy por el Parlamento, todo el alboroto del Parlamento está más que nada fogoneado por representantes del peronismo, el kirchnerismo, ¿no es cierto? Los que perdieron las elecciones, digamos. La gente de Mauricio Macri y de Juntos por el Cambio tienen una posición más cuidadosa, no quieren obstruir al gobierno, dicen, así que no se sabe qué va a pasar. ¿Mm? No sé si hay más preguntas, pero sí, es un tema para seguir. Es un tema así. De cualquier manera, el decreto, o sea, cualquier disposición judicial habla del decreto, no afecta lo que es relativo al régimen cambiario. ¿M? Eh, hoy día hay una marcha acá en los tribunales donde la CGT, que está en abierta oposición al gobierno, va a presentar junto con todas las organizaciones sociales un amparo, un recurso judicial para voltear para tirar abajo el decreto. Pero bueno, el gobierno se siente confiado en que lo va a poder sostener, así que hay que esperar. Em, epa, a ver, estoy viendo si tenemos más preguntas. ¿Se sabe cómo será el proceso de autorización de pago de la deuda en stock de servicios? No, todavía no conozco no conozco el proceso en cuanto a plazos y demás. Así que habrá que probar. No tengo una experiencia concreta. Sí, el proceso es similar al anterior, o sea, en definitiva, y yo creo que se va a agregar como requisito haber cumplido, tener informada la deuda en el padrón de importadores, en el padrón de deuda, pero no tenemos un caso concreto de cómo se va a hacer el proceso. Pero a nivel de declaraciones juradas, formalismos, eso se mantiene. ¿Mm? Bueno, em,
No sé si hay alguna otra preguntita más. Tienen ahí a la vista el mail de contacto nuestro. Cualquier duda que les quede después de esta charla, pueden mandarle unas preguntas, la consulta y con todo gusto les vamos a contestar. Como les decía, la idea de estos webinars sobre la desregulación del presidente Milei en Argentina es acercarles en la forma más rápida posible todas estas modificaciones, de forma tal que ustedes tengan rápidamente, consideramos que la rapidez de la información es básica para tomar decisiones, ustedes vayan tomando un pantallazo, una idea de hacia dónde está cambiando Argentina y de qué manera esas reformas les afectan a ustedes. Para todas las situaciones particulares que requieren más análisis, por supuesto, quedamos a disposición. Y ya les recuerdo, el próximo 4 de enero continúa este programa con las reformas laborales que son muy importantes. Y el 11 de enero volveré yo con la reforma tributaria, que también parecería que es bastante interesante, que va a incluir una moratoria con condonación de deudas, un blanqueo, bueno, bastantes temas, el restablecimiento del impuesto a las ganancias para la cuarta categoría de los sueldos. Bueno, se habla de eso, todavía no se conoce el proyecto de ley. Así que con todo esto me despido de ustedes, quedamos a disposición de cualquier duda que puedan tener y bueno, fue un gusto compartir esta charla. Buenos días a todos.